La historia de Roma, desde el principio, es una historia de violencia. Una violencia en el interior y, desde luego, una violencia en el exterior. Llegó a ser algo tan sofisticado y algo tan puntero en muchísimos aspectos y al mismo tiempo tan extremadamente como violento y salvaje. Que los romanos pensaban de sí mismos que eran, ahora ponéis los pitidos, ¿no? Unos atléticos... Nuestra mirada actual está muy mediatizada por el cine, por la televisión, por las series, y pasaron muchas cosas antes de que Roma fuera esa ciudad de cartón piedra que vemos en Hollywood. Rómulo no fundó Roma, Roma no fue fundada en ningún momento. ¿Tú notas algún tipo de similitud entre la decadencia de un imperio fuerte como el romano y el momento social en el que estamos viviendo ahora en Occidente? ¿Crees que existe la posibilidad de que estemos en el fin de una era? Lo que sí creo que estamos es en un cambio profundísimo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zen Talks. Hoy os traigo un podcast distinto que estoy seguro de que os va a encantar. Hoy vamos a hablar de la antigua Roma, un imperio cuya historia ha conseguido trascender el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un tema del que aún hablamos todos a día de hoy, entre amigos, familiares y demás. Vamos, está a la orden del día. Y cómo no, hoy he traído a un gran conocedor de este tema, Santiago Castellanos, catedrático en Historia Antigua en la Universidad de León y doctor en Historia por la Universidad de Salamanca. Así que, sin más dilación, bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias, Arni. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros y con toda vuestra audiencia. Pues un placer para mí porque yo tengo muchísimas ganas de aprender sobre todo lo que tú sabes y va a ser una conversación que yo creo muy interesante. Bueno, más que conversación, estoy dispuesto a absorber todo lo que puedas contarme. Primero me gustaría regalarte nuestros suplementos, Muchísimas gracias. que estos en la antigua Roma no los tenían. Muchis- Menos mal, también te digo, ¿eh? Muchísimas gracias. Menos mal, dices. No, hombre, seguro que les hubiera encantado. Además, los romanos siempre experimentaban mucho con todo tipo de sustancias y de productos para mil historias que tienen que ver con la salud, con la estética. Bueno, encantadísimo y muchísimas gracias. Nada. Qué bien, qué bien. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Me encantaría como iniciar toda esta conversación trayendo a colación este meme que se viralizó hace ya un par de años, pero que sigue vigente, que es esta propuesta que comenta que los hombres, sobre todo los hombres, pensamos en el Imperio Romano mínimo una vez a la semana. Y había vídeos de chicas preguntándole a sus novios, oye, ¿es cierto esto? Y los hombres decían, sí, claro que sí, por supuesto. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué seguimos pensando en la antigua Roma? Bueno, en cualquier caso, el meme tiene mucho de machista o no sé cómo calificarlo, pero También sí. es bastante penoso porque hay muchas cosas más interesantes para pensar una vez a la semana que en Roma. No, es una broma, es una broma. Bueno, pensamos en Roma porque somos nosotros. Es decir, que la cultura occidental, el mundo occidental, desde siempre, desde el Renacimiento, por poner una fecha de punto de partida, siempre ha mirado a Roma como, bueno, la identidad cultural, lingüística, religiosa, no solo por el cristianismo, sino por todo lo anterior, política, cultural, y por lo tanto pensamos en Roma, más allá del meme, pensamos en Roma porque tenemos todavía mucho de romanos, con todas las distancias y todas las pinzas que podamos poner, ¿no? Ujú. Me gustaría también preguntarte por cuál es esa idea que muchos de nosotros seguimos teniendo sobre Roma a día de hoy que no es cierta. Bueno, nuestra mirada en el siglo XX y ahora en el siglo XXI está muy marcada por el cine. Claro. Es decir, esta pregunta que haces, René, si salimos ahora aquí a la calle en Madrid y preguntamos a las primeras personas que pasen, oiga, ¿qué es para usted Roma? Y van a pensar en Russell Crowe, van a pensar en Gladiator, no Gladiator, por favor, Gladiator, claro, es el término en latín. Entonces, un poco nuestra mirada actual está muy mediatizada por el cine, por la televisión, por las series. La serie Roma del HBO, que es una serie estupenda, por otra, aunque tiene errores históricos de calado, pero es una serie estupenda. En fin, sobre todo el cine, ¿no? Entonces, ¿qué no es cierto? Si me pedirías una sola cosa, mm, la idea de la Roma de cartón piedra, que todos tenemos en mente, Sí. es cierta, pero durante un tiempo de la historia de Vale. Roma. La historia de Roma es larguísima, se remonta, por poner una fecha simbólica, al siglo VIII antes de Cristo, y pasaron muchas cosas antes de que Roma fuera esa ciudad de cartón piedra que vemos en Hollywood, ¿no? Entiendo. ¿Y cuál es una de esas curiosidades
que a ti que llevas mucho tiempo ya estudiando la antigua Roma te siga abrumando. Es decir, una curiosidad sobre Roma que tú digas, ¡buah! Sí. Esto sigo sin Sí, comprenderlo del todo, me sí. abruma. Hay algunas cosas en la historia, no solo en Roma. Pienso, por ejemplo, en la historia de Castilla o pienso en la historia de Inglaterra. Cuando tú conoces los páramos de Castilla o conoces los páramos del Yorkshire, al norte de Inglaterra, dices, ¿cómo es posible que estas poblaciones se lanzaran al mar y prácticamente conquistaran el mundo? Tanto Castilla como el Reino de Inglaterra, ¿no? En el caso de Roma me pasa algo parecido. Lo que más me sorprende, ¿sabes qué es? Que al principio Roma es una ciénaga, es una zona lacustre, inundada, al lado del meandro del Tíber, en el que emergen unas ruminae, rumae, de ahí viene el origen de Roma. Roma no se llama Roma por Rómulo. Vale. Rómulo se llama Rómulo por Roma. Si quieres luego hablamos de eso. Sí. Lo que me sorprende es cómo 6, 7 comunidades de aldea dispersas que son verdaderamente modestas en lo material, terminan uniendo sus intereses y dando lugar a una civitas, es decir, a una ciudad, a un interés común. Ese paso de aldeas dispersas de pastores y de campesinos a una ciudad, y ya no te cuento el destino que va a tener, es lo que más me sorprende. Y es que realmente, o sea, viéndolo desde esa perspectiva, impresiona. De hecho, me gustaría preguntarte cuál es la lección que deberíamos aprender nosotros como sociedad ahora mismo sobre Roma. Bueno, podemos aprender cosas positivas, cosas negativas. Las positivas yo creo que todos las tenemos en la cabeza, es decir, la idea de que las cosas tienen que funcionar de acuerdo a unas normas comunes, que todo conflicto puede ser canalizado sobre la base del derecho. Es decir, estas cosas yo creo que debemos aprenderlas y seguir desarrollándolas, ¿no? Y en el lado negativo, pues naturalmente la explotación de los demás. Si no nos podemos engañar, no podemos romantizar el mundo romano. El mundo romano era un mundo en el que cotidianamente el 90% de la población estaba sometida. En ese 90% de la población depende de la voluntad de otros, que es una minoría, ¿no? Es decir, que esa sería la parte negativa. Y desde luego, bueno, muchas cosas que tienen que ver con lo que hoy, después de una herencia posterior, sobre todo de las revoluciones contemporáneas, las revoluciones liberales contemporáneas del siglo XIX, por ejemplo, finales del XVIII y el siglo XIX especialmente, pues consideramos derechos de la humanidad, ¿no? Es decir, que hay muchos factores que podemos aprender para bien y otros que podemos aprender para mal, ¿no? Disculpa que te interrumpa el podcast, pero es probable que conozcas esto. Se llama Zen Challenge y ya hay más de 60.000 personas participando en este reto de 30 días. Muchos de vosotros ya lo conocéis porque viene en cada caja de Zen. Cuando pilláis uno de nuestros productos en zenlabs.com aparece un Zen Challenge dentro de la caja. Muchos de nosotros hemos conseguido retos que jamás nos habíamos propuesto antes de conocer el Zen Challenge y estamos mejorando nuestra vida día a día. Entra en zenlabs.com, pilla uno de nuestros suplementos y disfruta de esta nueva aventura. Totalmente. Antes mencionaste brevemente y dijiste que ahora podríamos entrar en ello, el origen de Roma, ¿no? Que Roma no se llama Roma por Rómulo, como algunas personas pueden creer, entre las cuales me incluía yo hasta iniciar esta conversación. Entonces, ¿qué hay de mito y qué hay de verdad en ese origen de Roma con el mito de Rómulo y Remo? Sí. Bueno, en realidad Roma surge por la voluntad decidida de unas comunidades de aldea que toda nuestra audiencia tiene que pensar que son comunidades de aldea pequeñísimas, en torno al siglo IX y sobre todo ya el VIII a.C. En eso que llamamos las colinas de Roma, había comunidades de aldea silvopastoriles, es decir, que se dedicaban a un poco de agricultura, pero sobre todo ganadería, y las zonas bajas estaban inundadas frecuentemente, porque esos meandros del Tíber en ese momento generaban una zona de inundación. Pues lo apasionante es que podemos empezar a hablar de Roma, y Roma se llama Roma, por eso que os digo, de las ruminae, las rumae, que tiene que ver con la idea de las colinas, que es un nombre que hace alusión a las ubres. Vale. Es decir, claro, es un símil con las ubres femeninas, y entonces hace esa alusión, ¿no? Y entonces esas comunidades de aldea toman la decisión, fijaos, imagínate que tu micrófono y el mío, y donde están los productos de Zen, es decir, son esas comunidades de aldea y toda esta zona está inundada. Y aquí está el Tíber.
estas comunidades toman la decisión de unirse porque vamos a salir adelante mejor nosotros si nos unimos que si seguimos cada uno a nuestro aire. Y lo que van a decidir va a ser formar lazos de comunidad y esos lazos en su lengua, que era la lengua latina, le van a llamar kiwitas, escrito civitas, kiwitas, ciudad, porque somos nosotros, los kiwis, los ciudadanos, y van a ir desecando progresivamente toda esta parte que está inundada y ese será el origen del foro. Pensad en Roland Garros, pensad en el torneo de tenis de París y todos los torneos de tenis que se hacen en tierra batida. Bueno, pues ese es el suelo que se va a poner en el primer foro, una especie de suelo de tierra batida. Ellos colmatan, es decir, rellenan toda esa zona inundada, le dan ese pavimento de tierra batida y entonces ya entre tu colina, la mía, esta y la otra, se forma ese foro, ese espacio de reunión política. Ese es el origen de Roma. ¿Y cuál es el origen de...? Rómulo, lo que hablamos de Rómulo. Claro, Rómulo es una construcción mítica posterior. Vale. Entonces, Rómulo, en el fondo, es una suerte de diminutivo. Fíjate, ese ulus, Rómulus, ulus, ese ulus es una suerte de diminutivo. La traducción literal, fíjate, sería algo así como el romanito. Vale. El romano por antonomasia. Ok. ¿Sí? El romano por antonomasia es una construcción posterior que además tiene que enlazar con otros mitos del mercado, y ahora me pongo un poco más serio, el mercado de las religiones y el mercado de los mitos mediterráneos. ¿Cuál era la Champions League? La Champions League de los mitos mediterráneos. La guerra de Troya. La guerra de Troya, que además Christopher Nolan me parece que es, ¿no? Va a estrenar Odyssey. Sí, cierto. Estrena Odyssey este año. Entonces, esos mitos son los que los latinos van a engarzar. Vale. Y ahí más tarde inventarán el mito de Rómulus. Rómulus se va a llamar Rómulus porque se atribuía a él el origen de Roma, no al revés. Rómulo no fundó Roma. Roma no fue fundada en ningún momento. Roma se formó durante mucho tiempo. Lo que pasa es que después, cuando ya Roma era una ciudad importante, se atribuirá, se construirá un mito de origen con un fundador, pero es un fundador mítico. Entiendo. Entonces, ¿por qué todas las grandes civilizaciones, o casi todas las grandes civilizaciones, parece que se construye, digamos, la historia a través de relatos fundacionales tan salvajes? Sí, esto está muy bien tirado, René. Son mitos fundacionales, mitos nacionales. Nacionales en el sentido también romano de la palabra. La palabra nación viene de natio, del verbo nascere, que es nacer. De ahí viene el concepto nación, el concepto de mito nacional viene del nacimiento. Es decir, justificamos como potencia que ahora somos nuestro origen, que era mucho más modesto. Acordaos del mito de las colinas, acordaos de la verdadera historia del origen de Roma, que es esas colinas modestas, ¿no? Entonces, todas las grandes, como tú dices, todas las grandes potencias, y pensemos en el mundo japonés, pensemos en el mundo chino, o pensemos en un sitio que tengo la suerte de conocer bien, que son los Estados Unidos de América. Todas las grandes potencias se dotan de unos mitos fundacionales, y Roma, desde luego, no fue una excepción. Y de alguna manera hay una correlación entre ese mito violento y lo violenta que acabó siendo Roma. Sí, absolutamente. El mito, pero insisto, no solo en Roma, en cualquier cultura, el mito es un trasunto. Es un reflejo, un trasunto. Es un reflejo, es una expresión metafórica, icónica, ahora que con los iPads y los móviles todos sabemos muy bien la importancia de un icono. Es decir, que en un momento determinado quieres terminar un mensaje y quieres acabar de una manera enfadada o alegre, si pones un icono, la persona que recibe el mensaje va a entender enseguida lo que quieres decir. Lo cambia, claro. Claro. Esa es la fuerza de un icono, que no necesita palabras. Entonces el icono del origen de Roma violento, en el que, bueno, muere Rómulo, se enfrenta a Remo y su propio hermano y muere. Esos mitos, claro que sí, son el trasunto, el reflejo de una historia de violencia, porque la historia de Roma, desde el principio, es una historia de violencia. Una violencia en el interior y, desde luego, desde que tenemos noticias de Roma, una violencia en el exterior, con los pueblos que la rodeaban. Claro, muchísima violencia. De hecho, ese mito hace ecos con Caín y Abel, del Génesis. Sí, igual que, por ejemplo, el mito de dejar a los gemelos en las aguas del Tíber, enlaza con el mito de Moisés en el Nilo, con los mitos de Sargón de Accad en el mundo acadio. Es decir, son todo, ¿cómo os diría yo?
son como cajones de sastre míticos que funcionaban en las civilizaciones de la antigüedad y que echan mano unos de otros, ¿no? Vale. Respecto a la estructura de la antigua Roma, si no me equivoco, empezó siendo una monarquía, después una república y después un imperio. Si tuvieses que resumir cómo se conformaron esas tres estructuras dentro de una misma, esos sistemas políticos, ¿podrías hacerlo? Sí, muy brevemente. Fijaos que nos enfrentamos a milenio y medio de historia. Claro, Milenio y es que medio. es mucho tiempo. Desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo, si nos quedamos en Occidente. Claro, por la parte Porque, oriental se claro, extendieron más. el Imperio Romano de Oriente hasta 1453 con la toma por los turcos de Mehmed II, etc., en Constantinopla, ¿no? Pero bueno, resumiendo, nos enfrentamos a milenio y medio. Como bien dices, son tres etapas: monarquía, república e imperio. De ese milenio y medio, la que menos tiempo dura es la monarquía. Como dice Tácito, y aquí me mojo en el sentido de que doy mi opinión personal, Tácito, bajo mi punto de vista, que por cierto es una opinión muy extendida, es el más grande de los historiadores romanos, el más ácido, el que más ironía tiene en un momento difícil, porque ya hay emperadores cuando escribe Tácito. Entonces él, bueno, se la coge con papel de fumar, con una expresión un poco soez, pero sirve para entendernos. Y Tácito dice, fíjate, René, al principio de una de sus obras, y cito textualmente, dice, bueno, es en latín, pero dice, al principio Roma tenía reyes. O sea, un historiador del conocimiento de Tácito no tenía ninguna duda, es que esto es importante, de que desde el origen de Roma había tenido reyes. Vale. Lo digo porque esto se ha discutido mucho científicamente, ¿no? Bueno, Roma desde el principio tiene reyes. Es una monarquía que dura en torno a 2 siglos, si aceptamos la cronología tradicional de los romanos, desde mediados del siglo VIII hasta 509 a.C. Algo que puede llamarte la atención a ti y a tu audiencia es algo muy interesante. Piensen ustedes en Isaac Newton, el gran científico, el gran matemático británico, ¿verdad? Newton era muy aficionado a la historia de Roma y a los misterios. Y él hizo un cálculo y calculó lo que había durado la monarquía. Dice, no me salen las cuentas. 244 años, hablo de memoria y me puedo equivocar, prácticamente un cuarto de milenio, y solo 7 reyes, dice Newton. Bueno, nos sirve aquel cálculo de Isaac Newton. Hoy pensamos que probablemente, casi seguro, hubo más reyes que los 7 reyes de la tradición canónica. Vale. Eso es la monarquía. ¿Cómo te diría? Las familias más importantes de esa ciudad, que ha ido creciendo un poquito, deciden ya asumir ellos directamente el poder. Me refiero al Senado. Senado, que es el órgano que siempre va a estar en vigor en Roma durante la monarquía, durante la república y durante el imperio. Senatus viene de senex, que quiere decir anciano. En principio eran unos ancianos y sus descendientes forman la base de la aristocracia patricia romana. Y estos deciden tomar el poder directamente. Expulsan al último rey e instauran lo que solemos llamar la república, que en realidad es la res pública, es la cosa pública. Es un gobierno en ausencia de reyes, con la oposición entre regnum y libertas. Si quieres luego hablamos de eso porque es muy interesante. El concepto de libertad romano tiene poco que ver con nuestro concepto de libertad. Esa república es un gobierno con unas magistraturas, un senado y unas asambleas en las que se vota. Pero nunca fue una democracia en nuestro término actual. Ya. Se votaba, pero no era una democracia total. Las mujeres estaban excluidas, en fin. Ese sistema va a durar medio milenio, la república. Desde 509 hasta las guerras civiles de la época de César, y un muchacho de 18 años va a cargarse esa monarquía, esa república, y va a instaurar un sistema autocrático con él enfrente. A ese sistema le llamamos emperadores. Y ese muchacho se llamaba Augustus. Recibirá por el Senado el nombre de Augusto. Vale. Me gustaría entrar, bueno, claro, me gustaría preguntarte cómo funcionaba la república. Si era, claro, no era realmente una república del pueblo, ¿no? Cómo se llegaba a votar, cómo se llegaba a estructurar y si hasta qué punto el pueblo tenía opción de participar o cómo se estructuraba realmente. Sí. Bueno, la república orgánicamente era tripartita, es decir, magistraturas, que serían cargos políticos, con los cónsules a la cabeza. Se eligen cada año los cónsules. De hecho, el año romano empezaba el 1 de marzo. Lo adelantarán al 1 de enero precisamente por un tema de Hispania,
por el tema de las guerras con los celtíberos y para traer antes las legiones, ¿no? El Senado y las asambleas. Entonces, el populus, como bien dices, fíjate, el populus sí es el sujeto político. De hecho, cuando camináis hoy por las calles de la Roma actual, si os fijáis en las alcantarillas, veréis todavía la abreviatura SPQR, Senatus Populusque Romanus, o sea, el Senado y el pueblo de Roma. Ese es el sujeto político. ¿Cuál es el problema? Que durante la República estaremos muy equivocados si entendemos que ese populus es toda la población. No, la respuesta es no. El populus son las personas que son hombres, porque las mujeres están excluidas de la participación política, ¿eh? Con derecho y privilegio de ser ciudadanos romanos. La ciudadanía es un privilegio en Roma, no es un derecho. Es un cambio, por ejemplo, con nuestro mundo. Total. Sí. Claro, en nuestro mundo actual entendemos que la ciudadanía es un derecho, etcétera. En el mundo romano y en el mundo griego tampoco, esto nunca fue así. Y entonces se vota en esas asambleas, como tú bien dices, se vota. Hay urnas. Yo a veces en mis redes sociales pongo, cuando hay elecciones, por ejemplo, en Estados Unidos o aquí en España, pongo siempre algún denario de la República precioso donde se ve una persona introduciendo la papeleta, ¿no? Se votaba también en la monarquía, se votaba aplaudiendo, haciendo ruido, esto creo que os va a interesar. Bueno. De la palabra ruido es fragor. Fragor. De ahí viene fragor. De fragor, suffragium, sufragio, suffragium escrito. Es decir, que incluso la palabra votar venía del ruido porque se votaba aplaudiendo o a gritos. Luego ya se introdujo el sistema de urnas. Pero atención, y con esto acabo la respuesta. Se votaba, pero no quiere decir que fuera una democracia. Es decir, había votaciones, pero esas votaciones estaban mediatizadas por la influencia psicológica y a veces violenta de las familias poderosas de la aristocracia romana. Vale, comprendo. Antes has mencionado que la libertad romana no dista mucho de lo que tenemos nosotros a día de hoy como concepto de libertad. ¿Podrías explicarnos eso? Sí. Nos pasa muchas veces con Roma, con la cultura romana y nuestro mundo actual. Muchas palabras, res publica, libertas, bueno, podríamos estar así todo el día. Nuestra palabra actual en inglés, en francés, en italiano, en español, derivan de esa palabra, pero no significan lo mismo. En el caso de libertas, ¿qué es la libertas en Roma? Es la ausencia de regnum. Es decir, en origen, la libertas, cuando surge la república como sistema, es el mundo que nos rodea sin regnum. Es el antónimo, lo opuesto a regnum, a reino, a rex, a rey. Por lo tanto, es un concepto aristocrático. La libertas no es, como en nuestros días, la aspiración de todos los ciudadanos a tener libertad individual y colectiva. No. En el mundo romano esto no es así. En el mundo romano estas expresiones son aristocráticas. La libertas es que nosotros como grupo, nosotros los aristócratas, el Senado y el entorno senatorial, siga mandando y que cada uno tengamos en la sociedad la función que nos corresponde. Claro, es un concepto clasista, naturalmente. Sí. Luego le va a influir mucho el estoicismo griego. Cuando Roma conquiste Grecia, bueno, estas ideas todavía van a cuajar más. Un Cicerón, por ejemplo, cuando él habla de la libertas, en el siglo I a.C., él no habla de la libertas, cuando habla del populus, no habla de la libertas para todas las personas. Fíjate que no digo ni el pueblo, las personas. No. La libertas es un valor aristocrático. En esto tenemos que tener un poco de cuidado, porque muchas veces veo en redes sociales demasiado romanticismo sobre el mundo romano y verdaderamente esto de la libertad, ¿no? Cuando hablan de la libertad, no. La aristocracia romana la libertad la defiende para sí misma, no para nadie más. Ya, eso es un matiz. No para nadie, claro, que no sean ellos. Claro, eso es un matiz bastante importante. Claro. Y sin embargo la palabra es la misma. Claro. Respecto a la violencia característica de toda esta época, ¿existe alguna manera de explicar por qué desde un principio Roma fue tan violenta? Bueno, hay un colega mío, no quiero decir palabrotas, pero bueno, la palabrota no es mía, la dice un colega mío británico, ¿no?
que los romanos pensaban de sí mismos que eran unos, ahora os ponéis los pitidos, ¿no? Unos auténticos no. HDP, Vale. que pensaban los romanos de sí mismos que eran eso. Y yo estoy totalmente de acuerdo con este colega, ¿no? Bueno, la violencia es inherente al mundo romano, pero claro, la gran diferencia es que de Roma tenemos mucha información. Pero las sociedades antiguas eran así. El problema es que de otras sociedades no tenemos tanta información. Claro, es cierto que Roma tenía un as de bastos para echar encima de la mesa en relación con la violencia, y precisamente eso es lo que le dio el factor diferencial con respecto a otras sociedades de su entorno. Y ese elemento, ese as de bastos, ese elemento diferencial violento que le va a colocar por encima de los demás, naturalmente es la legión romana. Vale. La clave de esa violencia es que Roma fue capaz, hacia el exterior me refiero, fue capaz de canalizar esa violencia con un instrumento. Como diríamos hoy en nuestro argot periodístico del mundo que nos rodea, un arma de destrucción masiva, que es la legión. Vale. Sin embargo, hacia adentro, nunca fue capaz de resolver esos problemas de violencia, ni en la monarquía, ni mucho menos en la república, que terminó derivando a un torbellino de guerras civiles que se llevarán por el desagüe de la república, y tampoco en el imperio. Pero al exterior sí, canalizó esa violencia a través de la legión. Claro, eran letales hacia afuera, pero esa Exacto. letalidad también funcionaba Exacto. en contra de ellos Exacto. en su interior. Hay un historiador, Michael Crawford, que es un historiador que escribió un libro estupendo sobre la República Romana, que decía en un momento determinado, en una frase del libro, una frase preciosa, que yo suelo mencionar a mis alumnos de facultad, que la República Romana, el éxito militar, era un ejército temporero de labriegos, venía a decir Crawford, se refiere a la legión, porque la legión al principio era un ejército de propietarios, no era un ejército profesional. Eso lo fue a partir de las reformas de Mario a finales de la República. Y dice Crawford, fíjate, dice, el éxito vino de ese ejército, pero ese fue también el principio de su final. Se refiere a la República, porque la República se la van a llevar por delante, esa violencia por la que tú me preguntas, pero canalizada cuando alguien se da cuenta, fíjate, que puede utilizar las legiones no solo para guerrear en Hispania, o en Germania, o en Oriente, en Grecia, sino que también puede utilizarlas contra otros romanos, ¿no? Claro. El primero que se dio cuenta de eso fue Lucio Cornelio Sila, a comienzos del siglo I, y a partir de ahí vendrán las guerras civiles posteriores. Claro que ese es un problema intrínseco del ser humano prácticamente, que cuando uno se da cuenta del poder que puede ejercer a las órdenes de alguien, quizás llega un punto en el que se empieza a plantear si puede dejar a un lado esas órdenes y luchar contra esas propias órdenes. Sí, porque claro, Sila es el primero que se da cuenta. En el año 88 a.C. envía unas legiones que tenía para otra guerra en el exterior, las lleva contra Roma. Fíjate la puerta que abría, es lo que tú dices. Y dice, bueno, si a mí me revocan le habían revocado el mando de esas legiones, y dice, ¿cómo me vais a revocar vosotros a mí el mando? Y él lleva las legiones a Roma, no lo había hecho nadie antes de esa manera. Y entonces abría la espita, abría la puerta a lo que los propios romanos van a llamar, fíjate el nombre, otra vez los nombres, Bellum Civile, guerra civil. Bellum Civile, la guerra civil, que quiere decir la guerra entre tú y yo, es decir, la guerra entre los kiwis, los ciudadanos. Guerra entre ciudadanos. Claro. Y si yo llevo a legiones contra otros romanos y consigo el poder, me puedo proclamar dictador. Y eso lo hizo Sila ya a finales de los años 80. Por supuesto, todos nuestros oyentes y nuestros telespectadores se dan cuenta de que esto está preludiendo el caso más famoso, que ya será Julio César. Pero ya vemos ahí la evolución, ¿no?, de ese uso de la violencia. Claro. Porque, claro, viéndolo así, con esta perspectiva como más amplia y más precisa históricamente, hubo épocas, no sé si muy continuadas, pero en las que ser emperador podría considerarse ya como una condena a muerte. ¿En qué sentido? En el sentido de que si tú te volvías emperador de Roma, tenías una predisposición a ser asesinado, traicionado o a que alguien se amotinase contra ti. Prefiero que esa violencia interna hacía casi que tú tomar un mando de ese calibre fuese prácticamente una condena a muerte. Una sentencia de muerte, adelantada. Está muy bien visto eso. Mira, esto parece que has leído La mente de Augusto. Augusto, que es un personaje maravilloso.
Maravilloso, digo, para el historiador. Es un auténtico carnicero y un asesino. Pero quiero decir, para el se historiador entiende, profesional, se claro, claro, entiende. claro. Eso, Pero que- él, como de joven, de chaval, había visto cómo se mataban todos. Porque claro, él nació en el consulado de Cicerón en el 63 a.C. Y él le dio tiempo a ver las guerras civiles de su tío abuelo, era sobrino nieto de Julio César. Y vio como su tío abuelo, bueno, o sea, había tenido la guerra contra Pompeyo, contra los partidarios de Pompeyo, y vio, bueno, no vio porque no estaba en Roma, pese a la serie de la HBO. Ahí, Sí, ahí hay un error histórico. El joven Octavio, Cayo Octavio, el futuro Augusto, no estaba en Roma cuando asesinan a César. vale, En los idus de marzo, famosos del 44, estaba en Apolonia, en lo que hoy es Albania, vale. al noroeste de la península griega, de la península de lo que hoy es Grecia, más bien en la zona de Albania. Entonces, él vio todos esos, digo para contestar a tu pregunta, Ujú. y como él era consciente, no solo de lo que habían matado los demás, sino de lo que había matado él mismo para llegar al poder, cuando llega al poder, ¿sabes lo que hace? Para responder un poco a tu pregunta, cuando se convierte en el primer emperador, porque el primer emperador es Augusto, no es César, Ya, y se rodea de la guardia pretoriana, vale. que los conocéis por las películas, es decir, todos famosos, tristemente famosos pretorianos. Es decir, como yo he matado tanto para conseguir esto, sé que otros pueden hacer lo mismo conmigo. Y lo que mejor contesta a tu pregunta son los pretorianos. La guardia pretoriana que está en las calles de Roma y en las afueras de Roma son miles de hombres armados de élite que están dispuestos a obedecer al prefecto que los comanda y que es una designación imperial. Y esa es la respuesta, claro que sí. Y de hecho habrá muchos emperadores asesinados, pero no tantos como a veces pensamos, ¿no? Pero Vale, sí, vale. sí, sí. La respuesta son los pretorianos. Que ya tomó medidas antes Exactamente. de... Ya Exactamente. Quien inventa el se sistema curó de en salud. Exacto, exacto. Quien inventa el sistema de emperadores enseguida se dota de una presunta solución. A Augusto le fue bien, porque Augusto murió en la cama. Claro. Lo siento, sé que justo se estaba poniendo interesante, pero no quería dejar de contarte que en Zen hemos desarrollado el único magnesio que combina 7 sales diferentes, todas seleccionadas por biodisponibilidad y función. Llevo unos meses tomándolo y se nota una barbaridad. Cada sal trabaja en un frente distinto: energía celular, descanso, salud cerebral y recuperación muscular. Todo en una sola fórmula. Lo tienes en zenlabs.com. Volvemos a la conversación. Me llama mucho la atención, has mencionado el tema de las películas y de las series que están ambientadas en esta época de los romanos, que muchas veces tienen fallos a nivel histórico que muchas personas pueden detectar, pues incluso me imagino muchas veces no teniendo tanto conocimiento como tienes tú. ¿Tú crees que estos fallos que hay en estas películas y series muchas veces son licencias que ellos se permiten para hacerlo más espectacular, o realmente en un equipo tan grande de personas no cuentan con historiadores formados como tú? Es que me resulta muy complicado pensar que uno produzca una serie sobre una época y cometa errores garrafales. Mm. ¿Cuál es tu opinión sobre Sí, esto? bueno, ahí tengo no solo opiniones, sino un poco de información. Es decir, hay veces que contratan a colegas para que asesoren. El problema es que no siempre les hacen caso. Ah. Claro, claro, claro. Esa es primera parte de la respuesta. Segunda parte de la respuesta, y aquí me voy a poner del lado, fíjate, no del lado de la ciencia, que es mi lado, Claro. sino del lado creativo de las series y de las películas. No dejan de ser obras de ficción, es decir, no dejan de ser espectáculos. Entonces tienen licencia literaria, licencia creativa, licencia cinematográfica. Por ejemplo, el caso de la HBO, la serie de Roma, el hecho de que aparezca el muchacho Octavio por allí, pues ya sabemos que históricamente no. A mí me cuesta creer que nadie les avisara de este error. Entonces yo quiero pensar que es una licencia de los guionistas para darle más énfasis a la muerte de César. Otro ejemplo, Gladiator 1, la muerte de Cómodo. Cómodo no murió en la arena del anfiteatro, ni mucho menos, ¿no? Vale. Murió de otra manera, pero no murió en la arena del anfiteatro. Pero claro, yo entiendo que Ridley Scott haga eso, porque es una película. Sí, fíjate que te lo digo yo, que es mi profesión y es la ciencia, y soy catedrático de historia antigua y es mi mundo la historia de Roma. Pero como espectador entiendo que se le dé una vuelta porque no es un documental científico, es una película. Claro. Y tiene mucho más énfasis. Joaquin Phoenix muriendo y Russell Crowe, Sí. etcétera. Claro, Lo pide, ¿no? claro, es una película y eso, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Claro, qué bueno que tengas esa visión, porque yo creo que es importante también saber diferenciar Claro. lo que está consumiendo, ¿no? Sí, exacto. No es un libro de historia, es una película, por cierto, en este caso, maravillosa. Gladiator, Sí. además. Gladiator 1. Gladiator 2 no me parece tan maravillosa. He visto No algunos. me parece tan maravillosa. Hombre, es un espectáculo visual. Mm. Es decir, a cualquier persona, yo como espectador, bueno, las batallas del principio en las dos películas son increíbles. Es decir, que son espectáculos visuales tremendos, ¿no? ¿Y cuál fue la etapa más salvaje de esta Roma en lo que respecta a violencia? Sí. Hombre, yo diría que sin duda, pensándolo así rápidamente, la crisis de la República. Esto que te contaba de Sila, fíjate, Ujú. la sangre caía por el río Tíber porque Sila, otra de las novedades de Sila, bueno, es que Sila es otro personaje tremendo, ¿no? Otro Es un carnicero. visionario, ¿no? Sí, es un visionario de cómo matar a los demás. Sí, 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 sí. Porque Sila instrumentaliza la violencia política. Fíjate, emite una lista de, otra vez otra palabra, proscripciones, script en inglés, o sea, Ujú. proscripciones, viene del verbo escribere, escribir. Proscripto quiere decir, tú que tienes ahí un bolígrafo y un papel. Sí. Yo cojo tu bolígrafo y tu papel y escribo. ¿Y sabes lo que voy a escribir en esas listas de Sila? Nombres. René, etcétera, Una lista Santiago. negra. Una lista negra. Es el origen de las listas negras. ¿Qué me cuentas? Entonces, esas listas, yo pongo mis enemigos políticos. Y entonces esas personas, cuando se publique la lista, no hay ni juicio ni nada. Cualquiera los puede matar, y además con recompensa. Y tú, como Vale. has emitido la lista, le puedes confiscar. Bueno, eso lo inventó Sila. Pero luego, por ejemplo, ese muchacho Cayo Octavio, todavía antes de ser Augusto, con otros colegas suyos de triunvirato como Marco Antonio y Lépido, van a corregir y aumentar las listas. Estamos hablando de miles de ejecutados. Eso fue tremendo, pero además todo eso va aparejado de guerras civiles, René, en todo el mundo romano, desde Hispania hasta Egipto. Recordad que a Pompeyo le cortan la cabeza en Alejandría cuando llega allí después de la derrota en Farsalia, en Grecia. Es decir, es una violencia generalizada en todo el mundo romano. Yo diría que las guerras civiles del fin de la República es el momento de máxima violencia interna. Me resulta fascinante pensar que Roma llegó a ser algo tan sofisticado y algo tan puntero en muchísimos aspectos y al mismo tiempo tan extremadamente como violento y salvaje. ¿Cómo es posible que conviviesen, que coexistiesen esas dos, bueno, aparentemente elementos contrarios, ¿no? Que es Sí. la sofisticación e incluso heredaban algo también del estoicismo y un poco ese control mental, esa organización y tal, con ese salvajismo y esa violencia. Sí, esto yo me lo pregunto muchas veces, porque un mismo personaje como Cicerón, por ejemplo, que bueno, es uno de los puntales del pensamiento romano, del pensamiento filosófico, del pensamiento político, del pensamiento moral romano, bueno, en su faceta como cónsul en el año 63, pues tomó decisiones muy violentas, ¿no? Es que yo creo que la respuesta a tu pregunta viene por esto que hemos hablado antes, de que nosotros hemos pasado, desde que cae el Imperio Romano Occidental en el siglo V, pues 1500 años, milenio y medio de historia. Y claro, ha venido la Edad Media, ha venido el Renacimiento, ha venido la Ilustración, es decir, venimos por muchas fases de pensamiento, entonces ahora a nosotros nos sorprende. Pero para un romano, ejercer el poder es ejercer el poder. Y eso incluye la violencia. Claro. Entonces, ellos tienen una composición de lugar de tal manera que normalmente, además, estos aristócratas romanos que llegan al poder, claro, ellos son los únicos que son cultos, porque el resto de la población no puede estudiar. Y entonces lo mismo te pueden leer un trabajo de Aristóteles en griego o de cualquier otro pensador griego que está ordenando ejecutar, por ejemplo, Sila, que hemos hablado antes de él. Sila se va a hacer con bibliotecas importantes de Grecia. Y sin embargo es el mismo carnicero, digo, carnicero en el sentido político de la palabra, que va a ejecutar a cientos y cientos de otros aristócratas romanos, ¿no? Y sin embargo tenía una gran biblioteca. Es decir, que esto forma parte de ese carácter poliédrico del pensamiento romano, ¿no? Qué bueno. O sea, qué bueno, en realidad, qué interesante que tuviesen esa capacidad para llevar ambas naturalezas del ser humano al mismo tiempo, ¿no? En el poder, siempre de la perspectiva del Claro, poder. desde la perspectiva del poder.
¿Y por qué el romano más icónico sigue siendo Julio César? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Sí, Yo creo que si salimos a la calle, tú que estás mucho más metido en los medios de comunicación, yo creo que sí, ¿no? Al menos uno de los Sí, primeros que sale a la palestra sí. si se menciona el Mm. tema. Hombre, yo creo que naturalmente aquí hay un atractivo porque, claro, hablamos de los romanos, pero ahora vamos a hablar un poco de nosotros, Vale. de nuestra cultura actual. ¿Por qué es icónico César? Por nosotros. ¿Y por qué por qué por nosotros? Porque nuestra cultura nos llama mucho la atención el morbo. ¿Y cuál es el morbo de César? Bueno, su asesinato. O sea, César es el icono de Roma por dos motivos, creo yo. El primero de ellos es porque es un dictador vitalicio. Antes hablábamos de Sila. Ujú. Sila se proclamó dictador, una dictadura muy, muy, muy peculiar, pero en un momento determinado, René, Sila abandonó sus poderes. Pero César, todo lo contrario. De hecho, se atribuye a César una frase. Se atribuye a César una frase en la que supuestamente dijo: aquel Sila que había renunciado a la dictadura era un completo analfabeto. Como diciendo, yo no tengo ninguna intención de hacer lo mismo. Y entonces, claro, ese es el primer motivo. Es decir, César es el primero que es dictator perpetuus, es decir, dictador vitalicio. Para siempre. Para siempre. Sí. Segundo motivo, su asesinato. Los idus de marzo. Por cierto, recomiendo a nuestros oyentes y espectadores, si van a Roma estos días, se puede ahora visitar, que antes no, en la zona de Torre Argentina, en el centro de Roma, donde estaba el Teatro de Pompeyo. Ahí asesinaron a César. Es una plaza que se puede visitar. Entonces, si alguien tiene esa curiosidad, hombre, es muy emocionante, ¿no? Estar muy cerca de donde se dieron las famosas 23 heridas o puñaladas a César, ¿no? Entonces, el motivo, René, yo creo que es doble. El ser dictador vitalicio y luego su asesinato, que en sí mismo es toda una película de misterio, es toda una confabulación, es todo algo que todavía hoy nos sorprende. No es casualidad que Shakespeare le dedicara una tragedia a César y a su asesinato, en fin, o la película, ¿no? Quiero decir que está en nuestra psicología colectiva la idea del gran poderoso que sin embargo muere asesinado por sus colegas de Senado como un mortal más, a pesar de que después fue proclamado Divus Julius, el divino Julio. Claro, que es una historia Es muy completa y muy arquetípica, ¿no? Resuena ahí con claro. los intereses humanos más profundos. Mm, mm. Las guerras púnicas fueron las guerras en las que se jugó el quién manda en el Mediterráneo, básicamente. ¿Me Sí, puedes contar un poco sí. sobre ellas? Fíjate, sobre la base de tu pregunta, había un historiador alemán muy importante de comienzos del siglo XX que decía, y cito textualmente, dice, las guerras púnicas, hombre, es un poco una exageración, pero tenía parte de razón. Venía a decir, sobre todo la Segunda Guerra Púnica, la llamada Guerra Anibálica, dice, es la guerra más importante de la historia de la humanidad. Toma ya. Era una frase de un historiador alemán de comienzos del siglo Vale. XX. ¿Qué quería decir este hombre? Bueno, quería decir que se estaba dirimiendo el combate entre una potencia semítica, porque Cartago era una fundación en el norte de África, pero una fundación de los fenicios, por tanto es una potencia semítica, frente a una potencia latina. Bueno, las guerras púnicas son, claro que sí, estoy de acuerdo con lo que dices. Es la gran apuesta. Es como una gran partida de cartas donde una potencia nueva, que poquito a poquito ha ido ganando terreno en Italia, al principio ganando batallas a sus vecinos más cercanos y después ganando a los griegos que tenían grandes ciudades en el sur de Italia. Por ejemplo, por poner caso que a todos nuestros oyentes les viene más y telespectadores, Nápoles, por ejemplo. Es decir, las grandes, Tarento, por ejemplo, en el Tacón, en la bahía de Tarento. Es decir, las grandes potencias griegas del sur de Italia. Y Roma las ha ido venciendo. ¿Qué quiere decir? Que a comienzos del siglo III a.C., esa potencia pequeñita, pero que poquito a poquito ha ido ganando una hegemonía en Italia, se enfrenta y puede mirar a los ojos a la potencia que ya llevaba mucho tiempo controlando los mercados del Mediterráneo central. Naturalmente esa potencia era Cartago. Así que esas guerras, que sobre todo las dos primeras, en el siglo III a.C., dirimen quién ganaba la partida. Y la partida la ganó Roma. Pero tengo que decir algo. En la Segunda Guerra Púnica,
en los últimos años del siglo III a.C., que es la guerra de Aníbal. Bueno, Aníbal verdaderamente pone contra las cuerdas a la República Romana. Por cierto, es una guerra que empezó aquí, en Hispania, empieza aquí, en 218, y bueno, es una guerra que Roma estuvo varias veces a punto de perder. Solamente la capacidad de reinventarse de la nobilitas, de la oligarquía dirigente romana, un genio militar como Escipión y determinadas decisiones, digamos, de reclutamientos masivos de la población, incluso los esclavos, es lo que dio a Roma al final la posibilidad de vencer a Cartago. Pero te aseguro que la cosa estuvo en un tris. Estuvo ahí reñida, Sí, ¿no? sí, hubo batallas como la de Cannae en 216 a.C., que bueno, Roma perdió varias legiones, decenas y decenas de miles de hombres, y parecía como que Aníbal podía marchar contra Roma, y sin embargo no fue contra la ciudad. Pero sí, ahí se dirimió, porque luego la Tercera Guerra Púnica, ya en el siglo II a.C., es una expedición de castigo. 146 a.C., fíjate. Destrucción de Cartago hasta los cimientos por Escipión Emiliano, africano y luego también numantino, porque este destruye Cartago en 146 y destruye Numancia en 133. Pero al mismo tiempo, otro general romano, también en 146, está destruyendo Corinto, que era una de las grandes ciudades del Mediterráneo oriental. Es decir, que ya en esa época ya se veía que Roma era la potencia mediterránea, ¿no? Qué barbaridad. ¿Y cómo consigue Aníbal cruzar con elefantes? Bueno, Porque esto es un tema interesante sí, y muy llamativo. Bueno, claro, visualmente. Aníbal era un genio militar, todavía se estudia en las academias militares, tiene unas asignaturas de historia antigua muy potentes, ¿no? Y se estudia el genio militar de Aníbal. Bueno, Aníbal piensa que estaba en Hispania. Y entonces él, en la zona de Sagunto, pues él desde ahí, digamos, bueno, reparte una serie, deja tropas aquí, pero marcha, como tú dices, con elefantes, y pasa por los Pirineos y pasa a los Alpes. Y se mete con los elefantes en Italia. O sea, quiero decir que esto es increíble. No era la primera vez, que esto es muy interesante, Vale. no era la primera vez que los romanos luchaban contra elefantes. Ya habían luchado contra elefantes en las famosas guerras pírricas contra Pirro. Bueno, en el sur de Italia, Pirro era rey del Epiro, que era un reino del noroeste de Albania, de Grecia continental, pero había ido a ayudar a sus colegas griegos a comienzos del siglo III a.C. Y ahí llevó elefantes. Pero Aníbal, sí, Aníbal lleva un ejército, además, como diríamos hoy, un ejército multinacional, formado por mercenarios y esclavos de todo tipo. Y bueno, Aníbal era un genio militar, pero al final terminó perdiendo contra Roma. ¿Se sabe cuántos elefantes más o menos llevó? Sí, eran unas decenas de elefantes, pero no recuerdo el número exacto, pero unas decenas de elefantes, sí, no recuerdo el número exacto. O sea, me lo imagino y me vuelvo loco. Sí, cruzar los Alpes, tú imagínate. No, es que tuvo que ser unas escenas... Y además los romanos, que todavía no eran... Ya empezaban a ser la maquinaria militar que serán después, pero todavía no habían desarrollado toda su potencia militar. Claro. Eso sucederá después. Pero los romanos, fíjate, habían venido ya pensando que todavía estaba aquí y ya se había marchado. Es decir, que les ganó un poco por la mano, como se suele decir, y tuvieron que recular, ¿no? Los romanos dejaron unos ejércitos en Hispania y tuvieron que enfrentarse a Aníbal en Italia. O sea, les sorprendió el factor sorpresa que se llama. Ya, claro. Claro, la sorpresa era llevar la guerra a Italia. Sí. Fue un reto impresionante. Antes hablábamos de que a nivel de calle, a pie de calle, cuando se habla de Roma y la gente piensa mucho en Julio César, también piensa mucho en los gladiadores. Sí. ¿Hasta qué punto era, digamos, un elemento central de la cultura de esa época o está un poco exagerado? No, bueno, en realidad no es exagerado en el sentido de que era importante en la vida cotidiana de Roma. No solo la ciudad de Roma, sino en las provincias, en las ciudades. Casi toda ciudad medianamente relevante tenía su teatro, tenía su circo y tenía su anfiteatro. Los gladiadores solían luchar en los anfiteatros y bueno, pensamos, aunque sobre esto se ha discutido mucho científicamente, pensamos que el origen de los gladiadores viene también de ese mundo común que hablamos antes de la fundación, del origen de Roma, de los etruscos, de los funerales, de costumbres funerarias donde se celebraban este tipo de combates. Bueno, entonces esto terminó calando en el mundo romano. Y no es exagerado el hecho de la inversión, ingente económicamente, en festivales de gladiadores.
Quizás sí es más exagerado el tema de las muertes y todo esto es más exagerado. Pero desde luego no es exagerado en el sentido de que, como digo, prácticamente cualquier ciudad medianamente relevante, no te hablo ya solo de grandes ciudades, ciudades relativamente pequeñas, relativamente pequeñas del mundo romano, tenían su pequeño anfiteatro, muchas veces ni siquiera de piedra, podía ser de madera o con otro tipo de revestimientos más modestos que la piedra, ¿no? Pero estaba muy inoculado en la sociedad romana, sí. Y de hecho daba prestigio. Es decir, antes de los emperadores, en la República, un político importante podía pagar este tipo de festivales. Luego, en la época de los emperadores, eran sobre todo los emperadores, o también otros políticos siempre con el visto bueno del emperador, pero te da prestigio, ¿no? Es organizar ludi, o sea, juegos, espectáculos, Claro. que tú pagas y que puede asistir la gente y te da mucho prestigio, ¿no? Y movilizaba mucho, pero tengo que decir que lo que más movilizaba al pueblo de Roma eran las carreras. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era la actividad cultural que más movilizaba al pueblo? Sí, el circo, sin duda, el circo, porque fíjate, incluso por la capacidad de los estadios, de un circo, por ejemplo, normalmente, hombre, también la disposición, ¿no? Porque el circo es una superficie muy alargada para que se puedan hacer las carreras, y el anfiteatro, pues es una superficie más recogida, y el teatro ya es otro tipo de espectáculo. El teatro es un espectáculo literario. Entonces tiene repercusión, pero claro, las masas van al circo. Muchas veces me preguntan si el circo romano se parece a nuestro fútbol. Y se parece muchísimo, porque iban las masas, estaba el ambiente en el exterior, el tema de los colores, o sea, los aurigas, que eran los que conducían los carros, eran famosísimos, eran como los futbolistas de élite de ahora, eran muy famosos, y luego tenían sus equipos, sus colores, los verdes, los azules, y las hinchadas se identificaban con sus colores. Es decir, todo esto nos recuerda mucho, ¿no? Lo que más moviliza a los romanos es el circo. Y en aquella época también cumplía esa función de calmar al pueblo y Sí. entretenerlo para que no estuviesen tan pendientes, como ocurre también con el fútbol, por muy maravilloso que sea el deporte, Sí. que es como, bueno, vamos al fútbol y no estamos pendientes de lo demás. Cumplía esa función también. Absolutamente. Está la famosa frase, ¿no?, de pan y circo, Justo. y es muy cierto. Los emperadores, como sistema político, entendieron claramente esto, lo del pan y el circo. Vale. Bueno, el propio Augusto, el tema del pan la idea del pan y el circo se refiere a que tú, en momentos de crisis galopantes, que las hubo muchas, tú entregues al pueblo cereal o pan, o bien a bajo precio o bien regalado, y luego el circo, como tú bien dices, es una válvula de escape, porque mientras tú inviertas la violencia, porque también había mucha violencia en estos espectáculos, me refiero no solo en los gladiadores el ver la violencia, sino me refiero a las palizas que a veces se daban los de un equipo y otro en las afueras de los estadios. Total, o sea, que nos total. recuerda a los hooligans cuando vienen de Manchester, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, sí, había mucho de esto, y los emperadores eran absolutamente conscientes. Era un sistema muy institucionalizado, ¿no? Y eso no tengo ninguna duda. A continuación quiero tocar el tema del cristianismo en la época de Roma, pero me gustaría preguntarte también, relacionado con el tema de estos espectáculos, ¿cómo de cierto es lo de que se lanzaban cristianos a los leones en esa época? Bueno, ahí una vez más estamos muy mediatizados por el cine. Ujú. Por ejemplo, con películas como Quo Vadis estamos muy mediatizados, ¿no? Bueno, vamos a ver. Lo que sí es cierto es que a los cristianos, por ejemplo, en la época de Nerón, que es lo que todo el público puede tener en la cabeza, ¿no? Nerón mandó ejecutar cristianos, pero atención, sabemos claramente, sabemos que se les entregó a los perros salvajes, lo que los romanos llaman adbestias, es decir, una condena a animales salvajes, que pueden ser tigres o leones, pero en este caso las fuentes mencionan a los perros salvajes y hambrientos, y que también se les crucificó por la noche e incendiados para servir de iluminación por las noches. Vale. Pero esa ejecución de Nerón, me importa mucho aclarar algo. No es una persecución, es decir,
En términos romanos, de derecho romano, hablamos de persecución, cuando hay un edicto. Habrá que esperar al siglo III para que haya edictos generalizados de persecución. Lo que ocurrió con Nerón fue ejecuciones. Y en concreto, las ejecuciones de Nerón tienen que ver con el famoso incendio de Roma del 64, del año 64. Tácito, antes hablábamos de Tácito. Tácito lo que dice es, y Tácito estaba muy bien informado, aunque escribe unos años después. Tácito dice que corrió el rumor, repito, corrió el rumor, de que Nerón había ordenado incendiar Roma y como lo que nosotros hoy llamaríamos un chivo expiatorio, desvió la atención a los cristianos y ejecutó cristianos, dice Tácito de una manera despectiva, porque la ilustración romana, la aristocracia romana, bueno, el cristianismo en origen le parece una secta, que es la palabra romana, secta, abominable, sería la traducción, una secta abominable. Y entonces los condena por desviar la atención. Y esas son las ejecuciones de Nerón, pero no hay un edicto de persecución generalizada. Luego hay otras ejecuciones, con Domiciano, por ejemplo, a finales del siglo I, o luego con Trajano, emperador de origen hispánico. Sabemos que se estaba ejecutando cristianos en el norte de lo que hoy es Turquía, por una documentación maravillosa de Plinio el Joven. En fin, pero hay que esperar al siglo III para los edictos generalizados de persecución. Vale. Claro, porque Roma, o sea, a Roma le molestan los cristianos, los denominan secta, como tú comentas, y cuando empieza a perseguirlos, los empieza a perseguir por lealtad política, porque les molestan, porque los consideran una amenaza. ¿Cuál es el motivo principal? Sí, tiene que ver con lo que has dicho al principio, lealtad política. Aunque ahora nos pueda parecer una aberración, porque lo que hablamos todo el rato del uso de la violencia, pero hay que ponerse en las coordenadas romanas. Claro. Ellos usan el derecho. En el derecho romano hay dos delitos que son los que van a, sobre todo dos delitos, dos causas judiciales que son los que van a llevar a cristianos a la ejecución, que son el delito de majestas y el delito de maleficium. El delito de majestas tiene que ver con lo que tú has dicho, la política. Y el delito de maleficium tiene que ver con la religión. Ajá. Considerado el cristianismo como algo parecido a lo que nosotros llamaríamos magia negra, Vale. como algo oculto que se opone a la religio. La religio, de ahí viene nuestra palabra religión, la religio es el conjunto de creencias tradicionales que Roma acepta. Claro. Entonces, esos son los dos delitos que llevan a los cristianos a las ejecuciones. Es decir, que hay una causa política y una causa propiamente religiosa. Y las dos conllevan la pena de muerte. Pero tú, siempre hay un juicio, ¿eh? Tiene que haber un juicio donde se aplica. Entonces, ese juicio, que es una quaestio, porque hay preguntas y respuestas, si tú, aunque te hayan acusado de cristiano, dices que no lo eres y quemas unos granos de incienso en honor a Júpiter, te van a dar un certificado. Anda. Lo de los certificados que nos vuelve locos en nuestra sociedad actual ya lo usaron los romanos. Te dan un libellus, por eso se llaman libellática. ¿No? Un carnet de no cristiano. Exactamente, un carnet donde la autoridad expide tu nombre y dice, yo digo que esta persona en mi tribunal ha renunciado a la acusación y por lo tanto lo declaro libre. Y entonces algunos de esos documentos se han conservado, René, es maravilloso. Yo invito a nuestros espectadores que busquen imágenes de estos documentos de renuncia al cristianismo que se han conservado en las arenas de Egipto, escritos en cursiva por las autoridades romanas, ¿no? Es increíble. Perdonad que os interrumpa, pero me hace ilusión contaros que en Zen acabamos de lanzar el omega 3 más puro del mercado. Cada dosis te aporta 920 miligramos de EPA y 690 miligramos de DHA y está reforzado con coenzima Q10 y vitamina E, que protegen el aceite frente a la oxidación. Si quieres cuidar tu cerebro, tu corazón y tu vista con un omega 3 de máxima calidad, lo tienes en zenlabs.com. ¿Y estas persecuciones cristianas fueron constantes o hubo etapas distintas, diferenciadas? Sí, hay etapas. Además está como muy intensificado en el siglo III. Vale. Siglo III, persecuciones de Decio y Valeriano, mediados del siglo III, y luego la llamada Gran Persecución. 303 aproximadamente empieza con Diocleciano, que Diocleciano ha reformado el imperio, tiene un sistema que se llama tetrarquía, 4 emperadores, pero él, es el Augustus Senior, el jefe del tinglado, para entenderlo. Y Diocleciano firma unos decretos de persecución
que se basaban como estos otros que te digo del siglo III. Y es una persecución muy generalizada. Se aplicó en todo el imperio, también en Hispania, y bueno, eran procesos judiciales, como digo. Entonces esto va a provocar, fíjate, un doble juego. Por un lado, el cristianismo ya tiene una organización, que es lo que ellos llaman iglesia, que tiene muchos focos en todo el imperio romano. Claro, ese doble juego va a ser que si tú eres condenado, te conviertes en mártir, que viene una palabra que quiere decir testigo. Te conviertes en mártir, pero si tú recelas, te conviertes en un traditor, porque tradere, el verbo tradere quiere decir traer y llevar, de ahí viene la palabra traidor. Claro. Porque has llevado las escrituras que te piden las autoridades. A ver, cuando hay una persecución, lo primero que buscan es los documentos, las pruebas. Si tú las llevas a la autoridad, del verbo llevar, tradere, traidor, traditor, el que trae, el que lleva. Claro. Entonces se generaliza, ¿no?, ese doble conflicto. Por un lado mártires y por otra parte los que llaman traidores, los que han decidido recelar, ¿no? Es un proceso que va a ser muy potente y que terminará ya en el siglo IV con la tolerancia definitiva a partir de Constantino y, bueno, otra situación del cristianismo en el mundo romano, claro. Me interesa también el tema de la crucifixión, porque la inventaron los romanos, si no me equivoco. Y claro, me gustaría preguntarte si ese método lo utilizaban para torturar y matar a todos los cristianos que perseguían, o era un método que tenían más extendido, y también preguntarte a quién se le inventó, o sea, a quién se le ocurrió semejante aberración, si se sabe. ¿Quién dijo, oye, podríamos talar a gente en una cruz y dejarlos ahí hasta que mueran? Bueno, lo primero que hay que saber es que la crucifixión es un castigo romano mucho antes del cristianismo. Es decir, se usa nuevamente o para esclavos o para sediciosos. La seditio, es decir, la sedición, es uno de los delitos más perseguidos por Roma. Porque Roma lo que más le interesa es mantener los impuestos y la autoridad provincial, la autoridad política y administrativa. Quien desafía eso es la sedición. No sé a quién se le ocurrió, no tengo ni idea a quién se le ocurrió, pero es quiero decir, en nuestra mentalidad actual parece como que la crucifixión se asimila al cristianismo. Y, o sea, sí, muchos cristianos murieron crucificados, pero por ejemplo, el caso de Jesús de Nazaret, que por cierto no es cristiano, es decir, el cristianismo es un fenómeno posterior a Jesús de Nazaret. Como personaje histórico estoy hablando. Estoy hablando única y exclusivamente desde la ciencia romana y desde la ciencia de la historia de Roma. Entonces Jesús de Nazaret es ejecutado por la autoridad romana, no por los judíos, por la autoridad romana, precisamente por eso, por sedición. Entonces, como no es ciudadano romano, puede ser crucificado. Pero la crucifixión viene de muy lejos. Y esto que te contaba antes de Nerón, lo que dice Tácito, por ejemplo, es que varios de ellos eran ejecutados, estos cristianos del 64. Fíjate, tú dices, tan abominable el castigo, imagínate, si ya es abominable por sí mismo, imagínate para que sirvas de iluminación por las noches. Es decir, que te han quemado además. Bueno, solo pensarlo se ponen los pelos de punta, ¿verdad? Total. Pero era un castigo que Roma aplicaba con bastante fricción a esclavos y a personajes que no fueran romanos y sobre todo en los delitos de sedición. ¿Y en qué momento cambia todo esto? Porque lo que era una religión perseguida por Roma acaba siendo la religión de Roma. Sí. Bueno, el siglo IV es la clave. El siglo IV. El cristianismo, que en realidad hay muchos cristianismos, porque cada gran ciudad del imperio donde había eclesia es la palabra griega de eclesia, o sea, de donde viene la idea de iglesia, ¿no? Cada comunidad tenía distintas interpretaciones porque Jesús de Nazaret no escribió nada. Entonces su mensaje es reinterpretado, fíjate, en griego por varios pensadores, pero sobre todo por Pablo de Tarso. Y luego los evangelios están puestos en griego, precisamente sobre una base paulina, es decir, sobre una base ya de la idea de lo que nosotros llamamos Jesucristo, que es diferente, muy diferente al personaje histórico que es Jesús de Nazaret. Jesucristo es una construcción religiosa y teológica. Jesús de Nazaret es el personaje histórico. Entonces, esas persecuciones del siglo III o de comienzo del IV van a terminar porque, aunque Galerio,
que fue uno de los perseguidores, los emperadores perseguidores, prácticamente en el lecho de muerte, firma un edicto de tolerancia que ha pasado muy desapercibido. Vale. Claro. El que finalmente impulsa es Constantino, comienzos primer tercio del siglo IV, y Constantino se apoya mucho en los cristianismos. No convierte, esto es importante aclararlo, no convierte al imperio en un imperio cristiano. Constantino jamás declaró, fíjate que me pongo así un poco solemne, Constantino jamás declaró al cristianismo en ninguna de sus variantes religión oficial del imperio. Eso va a suceder después con Teodosio, Vale. a finales del siglo IV. En ese mismo siglo, pero a finales del siglo IV. Constantino lo que sí hace es, como yo, emperador, me he cargado la tetrarquía, hemos hablado antes de la tetrarquía, gobierno de 4, voy hacia una idea de un emperador único. Me viene muy bien un culto de tipo solar. El culto solar estaba muy extendido en el imperio, el culto al sol. Y un culto que, acordaos del Evangelio de Juan, la idea de la luz del mundo, la idea de... es decir, la idea de un emperador único con un Dios único era muy seductora. Y sobre todo si a eso le añades lo de las iglesias, estas comunidades muy organizadas con obispos al frente, le daban a Constantino un nuevo resorte de poder. Pero Constantino siguió amonedando a Marte mucho tiempo, emitiendo monedas o emitiendo monedas a Sol Invictus. O sea, Constantino jugaba un poco todas las cartas. Todo esto ya es un cambio muy importante, porque ya coloca a los obispos, por ejemplo, en el Palacio Imperial, convoca al Concilio de Nicea de 325, que es fundamental en la historia de la humanidad, esto está claro, y toma esa decisión política de apoyarse en el cristianismo. Pero el que convierte a una de las ramas, porque había muchas, a una de las ramas del cristianismo en religión oficial es Teodosio, a finales del siglo IV. Vale, qué buena toda esa aclaración. Y si Grecia nos dejó la filosofía, Roma, ¿qué es lo que nos ha dejado por encima de todo? Hombre, yo diría que el derecho, es decir, la política, tal y como nosotros la entendemos. Cuando digo nosotros, claro, yo no sé muy bien cómo funciona la política en China o en Japón, bueno, algo sí lo sé, ¿no? Pero cómo funciona en Occidente. Es decir, en Europa Occidental y en los Estados Unidos de América. Es decir, la idea, por cierto, los padres fundadores de los Estados Unidos de América y personajes como Jefferson eran grandes amantes de la cultura griega y de la cultura romana. No hay nada más que ver las inversiones arquitectónicas. Por ejemplo, la biblioteca de la Universidad de Virginia por Jefferson, o luego todo lo que es el escenario político de Washington en la actualidad. Es decir, yo diría, René, que el derecho, pero en un sentido amplio, o sea, la política institucional nuestra, de Occidente, vamos, y el derecho en todos sus aspectos, bueno, hunde sus raíces en Roma, claramente. Estamos jugando con las cartas que nos dejaron los romanos. ¿Y qué cosas de nuestra vida actual, por ejemplo, ya no en un plano político, sino en un plano personal, social, siguen siendo profundamente romanas y quizás no nos damos cuenta o lo pasamos por alto? Bueno, para empezar, lo que estamos haciendo tú y yo ahora, que es hablar. Es decir, nuestra lengua es román. Bueno, claro, lo que pasa es que la vemos con la perspectiva nuestra y dice, bueno, pero si Roma terminó hace 1.500 años. Digo, ya, pero en términos amplios es antes de ayer. Nosotros estamos hablando un latín muy tardío. O sea, esta lengua romance nuestra, en este caso en español, es una lengua totalmente romana. Es decir, para empezar eso. Para continuar, si luego nos tomamos tú y yo un refresco, el refresco que nos tomamos tiene mucho romano en el sentido de la globalización. Es decir, tú te tomas ese refresco que, aunque varía un poco el sabor, también te lo puedes tomar en Japón o en China o en otros sitios, ¿no? Quiero decir que esa idea de la globalización, la idea de saludarnos, yo qué sé, estaríamos en nuestro ritual de las comidas, nuestra base alimentaria es muy romana, en fin, podríamos estar todo el día hablando de esto. Claro, es que hasta incluso lo de saludarnos, Claro. que es algo que... O, por ejemplo, ahora ya nos escriben cartas. Pero yo todavía soy de la generación de las cartas. Es decir, yo cuando me marché a estudiar a Salamanca, que tenía 18 años... Que tiene que volver eso, que por cierto, que ahora que estamos en una época tan digitalizada es muy bonito y cuando se hace... No, pero veo difícil que vuelva porque yo creo que este proceso de la digitalización no tiene vuelta atrás. Ya. Yo creo, yo creo. Pero, por ejemplo, las cartas era algo totalmente romano. Los romanos los romanos que podían, estaban todo el día escribiendo cartas y
Es decir, que son muchas cosas, ¿no? Y insisto, en nuestra vida cotidiana en general, casi desde que nos despertamos. Fíjate, incluso el sistema horario, no me refiero a la medición horaria, sino me refiero a nuestras horas de comida, de siesta, de cena, nuestra manera de relacionarnos, nuestras maneras de dar fiestas. No sé, todo lo que pienses casi viene de Roma. Es interesante pensar en eso, ¿no? Porque al final, si desconoces la historia, no sabes hasta qué punto ciertas cosas o hábitos Claro. que tienes proceden de, pues, por ejemplo, en este caso, de Roma. Por no hablar de las fiestas, de las festividades, sean religiosas o no. Ujú. Casi todas nuestras fiestas, aunque luego muchas de ellas vienen con marchamos ya posteriores, muchas de ellas hunden sus raíces en el mundo romano, pero empezando por las Navidades, en fin, muchas fiestas, ¿no? Me gustaría finalizar esta conversación haciéndote una última pregunta que para mí es interesantísima porque, claro, hemos hablado de esta antigua Roma, de todas las fases, de muchos de sus detalles y del poder que llegó a alcanzar y en qué momento, al menos en el aspecto occidental, en qué momento en qué momento desaparece esto, en qué momento fracasa. ¿Es algo repentino o es algo paulatino? Y cómo es que hay una parte también de Roma que luego dura como Mm, 1000 años más. Bueno, es un proceso que es repentino por lo factual, es decir, por los eventos. Ajá. Finales del siglo V desaparece el Imperio Romano cuando es depuesto el último emperador, que era un muchacho, y ya no hay más emperadores. Pero claro, debajo de eso hay un mar de fondo que dura en torno a siglo y medio más o menos, de cambios en los que tiene que ver la fiscalidad, tiene que ver el cambio de las clases medias, tiene que ver cómo los poderosos aprietan las tuercas socioeconómicas de todo el grupo y eso va a terminar estallando. Tiene que ver el tema de los bárbaros, naturalmente. Tiene que ver los problemas de pago a las legiones y de reclutamiento. Es decir, hay todo un cóctel, ¿no?, de situaciones. Y en el siglo V es el siglo del colapso de Roma, empezando por Britania, su territorio más septentrional, y siguiendo por el resto, ¿no? Y como tú bien dices, bueno, quedará el Imperio Romano de Oriente, ¿no?, el mal llamado Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, ellos a sí mismos en griego se llamaban romanos, y por lo tanto el final de Roma es un proceso, en todo caso, ¿no? No es un chasquido en que un día nos levantemos y ya no existe el imperio, ¿no?, sino que es algo que se ha ido formando durante aproximadamente un siglo más o menos de cambios históricos muy profundos. Y una última pregunta que se me acaba de venir aquí a la cabeza ya para terminar, que igual no tiene ningún sentido, pero he escuchado en los últimos años hablar de que la civilización de Occidente está en decadencia y que se nota mucho que quizás nos estamos acercando al fin de una era, ¿no? Al fin de un momento social en el que, bueno, todo está colapsando sobre sí mismo y no sé hasta qué punto eso es así. Pero ¿tú notas algún tipo de similitud entre la decadencia de un imperio fuerte como el romano y el momento social en el que estamos viviendo ahora en Occidente, también un poco decadente? ¿Crees que existe la posibilidad de que estemos en el fin de una era? Bueno, mi impresión personal es una impresión Total. personal. Yo no me quiero agarrar al término decadencia, pero lo que sí creo que estamos es en un cambio profundísimo, que Vale. no sé muy bien dónde nos lleva, pero es un cambio profundísimo y tiene que ver con la digitalización. Vale. Es decir, desde el triunfo de Internet como mecanismo de comunicación en todas sus vertientes, es evidente que hay un cambio en las estructuras. Eso por un lado. Por otro lado, hay un cambio geopolítico en estos momentos en el planeta. Es decir, hay un cambio geopolítico. Entonces, como historiador profesional o como profesor de historia de Roma, aunque Roma quede muy lejos, yo no hablaría de decadencia. Lo que sí hablo es que hay un cambio. Lo que no sé es dónde nos va a llevar, Claro. pero es un cambio, por un lado, que tiene que ver con las estructuras, me refiero a la digitalización, claramente, Sí. claramente, y luego hay un cambio en los ejes de poder del mundo. Tiene que ver con la digitalización también, porque bajo mi punto de vista aquí hay dos batallas, que son el acceso a las llamadas tierras raras, que es lo que permite financiar el cambio digital, porque el cambio digital se hace con minerales. Ujú. Y eso es lo que ahora las grandes potencias, China y Estados Unidos, es lo que están intentando localizar. Y luego la lucha por el control de los datos, la guerra de los big data. Sí. Entonces, yo creo que esas son las tres grandes esferas que estamos en un cambio histórico. Lo que no sé es dónde nos va a llevar. Ya, totalmente. Pues muchas gracias, Santiago. A Ha sido un vosotros. absoluto placer. Gracias, lo mismo digo, gracias. Hasta la Ha sido un placer, René. Igualmente. Saludos a todos.